especial, ¿verdad? Para decirles el título de nuestra plática de hoy. Cuando Jesús detiene el funeral. Y es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, por ahí del 11 en adelante, que vamos a estar compartiendo. Fíjense que si nos ponemos a pensar bien, hay momentos en la vida donde parece que todo se terminó y vamos allí caminando, quizá alrededor de mucha gente, pero nuestro corazón se siente vacío, ¿sí? Profundamente solo o sola. Pues así, exactamente, iba a aquella mujer de Naín. Nada más imagínense la situación. Viuda, sin un futuro así visible, llevaba al cementerio lo último que le quedaba. Pero Jesús no llegó tarde. Él interrumpió su dolor, tocó lo intocable y luego pronunció una palabra que venció a la muerte. Pues ¿de qué estás hablando? Aquí te voy a contar este relato que nos va a recordar que Jesús ve lo que nadie ve. Oye ese clamor que no se pronuncia, que se acerca cuando la esperanza parece que se extinguió, se desapareció. Y con él, los funerales pueden convertirse en testimonios y también el llanto se puede transformar en canto. Oigan, pues hemos hecho un recorrido, ¿verdad? Y ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Naín. Allí está transcurriendo el mes de junio del año 29. Aquí inicia el segundo viaje misionero de Jesús por toda Galilea. La aldea de Naín, pues no solo se menciona aquí en este lugar, en este texto. Les voy a decir que está ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum y más o menos como a 8 kilómetros del sur de Nazaret. Ahí cerquita, a menos de 1 kilómetro de la puerta de la aldea, se encontraba un cementerio. Distinto porque este cementerio tenía sus tumbas que cavaban en la roca, ¿sí? Y en algún punto del camino, entre la puerta de la ciudad que les digo y el cementerio, es donde Jesús realizó este milagro del que les voy a platicar. Vamos a ir y vamos a leer los dos primeros versículos, el 11 y el 12 de Lucas 7. Dice así: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, su único hijo, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Este relato aquí en San Lucas nos dice que Jesús iba rumbo a esta ciudad, pero ¿saben? Tomó ese rumbo con un único objetivo, el de realizar este milagro. ¿Sí? No se registra en ninguno de los otros evangelios. Fíjense nada más. Aquí es exclusivo, es único y Lucas, el médico, nos lo cuenta. ¿Sí? ¿Saben qué? La mujer de este relato, como escuchamos y les dije al principio, era viuda, ya no tenía esposo. Y este muchacho, el que llevaban ahí ya sin vida, era su único hijo. Y ahora ya no lo tenía. Imagínense a esta mujer, se había quedado completamente sola. Había tenido todo: un bonito hogar, una familia, un esposo, un hijo. Y de pronto se encuentra con la noticia de que lo perdió
todo. Qué triste situación, ¿eh? Y sé que algunas de ustedes que me escuchan quizá han pasado por eso, o están pasando, no lo sé. Pero eso representa una de las mayores crisis que el ser humano le toca pasar en esta vida. Gran parte de ese pueblo acompañaba a esta mujer al cementerio. Bueno, no se esperaba menos de esas personas, ¿eh? Porque la gente, por lo general, pues se compadece de una situación así. Es que ni siquiera siento que es necesario que describamos el sufrimiento de esta mujer. No lo podemos imaginar, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 13. Y como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dice: no llores. Oigan, cuánta ternura de Jesús, ¿verdad? Sí, el Señor vio su dolor, sintió una gran compasión por ella, porque vio a esa mujer como estaba, devastada, que ni siquiera podía ver a Dios en medio de su dolor. Seguramente allí a su mente llegaban pensamientos allí, preguntas en cuanto a Dios, como quizá estará diciendo: Señor, pero ¿por qué yo ahora me quedé desamparada? Todo lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido a su vida, porque no sé de qué manera, no se registra de qué manera murió su esposo, lo perdió también. Se nos reporta aquí que era viuda únicamente. Qué duras situaciones, ¿verdad? Y es en esos momentos cuando la fe de muchos se derrumba. Pero, al igual como lo hizo con esta mujer, Jesús nos está viendo en todo momento. Está muy cerca para acompañarnos en nuestro sufrimiento, créanmelo. El Señor se compadece de esos corazones que están rotos en ese momento por la situación que están viviendo. Él escucha esos clamores, esas oraciones silenciosas que nacen de aquí del corazón. Y no fue necesario que esta mujer hiciera una petición a Jesús, porque seguramente en su carita, su rostro, sus lágrimas, su sufrimiento, toda su situación, eran su clamor al Señor. Amigos, es posible que hayamos pasado por algunas de estas experiencias o algo parecido, ¿verdad? ¿Será que nos estamos identificando con esta mujer? Entonces recordémonos que Dios está cerca de nosotros si estamos viviendo algo así, como la tía Sofía, la tía de nuestra Mary. ¿Sí? Hace tiempo ha perdido a su esposo y seguramente ha pasado por ese dolor. Fíjense cómo en esta historia Jesús realizó este viaje a esa ciudad, pero la única intención era de aliviar el corazón de esta mujer. Les digo, Dios tiene misericordia de nosotros. Fíjense cómo el Señor se acerca a esta mujer y le hace un pedido que hasta decimos: pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo le pides que no llore? Es imposible de lograrlo. ¿Cómo no vas a llorar ante una situación así? Jesús se lo dice porque desea darle paz interior a su corazoncito, que Él es el único que lo puede dar. Y después de darle esas palabras así de consuelo y de esperanza a esta mujercita, se acerca al féretro. Y mire lo que dice el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. O sea que todo esto sucede mientras van avanzando. Ellos no se detuvieron porque llegó Jesús. Siguieron caminando.
Los que lo llevaban, entonces ahora sí se detienen. Lo toca como para decir, a ver, esperen un momento. Así lo dice el registro sagrado. Las personas que llevaban el féretro se detuvieron y los que lo llevaban pararon. No sé, ¿tendrían la expectativa de que algo así tan maravilloso podría pasar? Y lo que le dice, joven, a ti te digo, levántate. Oigan, el Dios de la vida, el que nos da la vida, es el que pronuncia estas poderosas palabras del versículo 14. Joven, mancebo, dicen otras versiones, a ti te digo, levántate. ¿Y saben qué? Son las mismas palabras que Dios nos dice a nosotros, aunque no estemos ahí en un ataúd. Lo que Dios nos dice es que nos levantemos. ¿Sí? Esas palabras también son para nosotros, porque es distinto decirle levántate a una persona que está paralítico, y hablo en forma figurada de que nosotros somos como paralíticos por el pecado. Quiera Dios que no seamos muertos espirituales. Pero esa es la misma orden que le da. A un paralítico le pudieras decir eso, ¿verdad? Pero a un no muerto. A ver, debo decir en este momento que una cosa, ¿verdad? Es decirle eso a un paralítico o a una persona muerta. Porque a una persona muerta únicamente, y en las dos, en el paralítico también, se necesita el poder de Dios para hacerlo. El muerto, miren, ni nos escucha. Él no siente el deseo de nada en absoluto. De nada. Su mente está puesta en olvido, como dice Eclesiastés. No está pensando. Es claro, sí. Pero escucha la voz de su creador. La escucha. Y dice, y hace, obedece la orden. Se levanta. Es en eso en lo que consiste el poder de Dios, mis lindos amigos. El paralítico necesita a Dios. Ese muerto espiritualmente, por supuesto que necesita a Dios. Y Dios quiere hacer esos milagros también en nosotros. Qué bueno es poder meditar en estas palabras, ¿verdad? Son importantes. O quizás es el momento en que ni siquiera las entendemos. Pero Jesús, que es el dador de la vida, porque humanamente no existe una explicación ni lógica ni científica para esto, es realmente un milagro. Él y únicamente Él es la resurrección y la vida también. Este joven volvió a la vida, mis amigos, hablando normalmente. Así como vimos en los otros milagros, el mudo, el endemoniado, ese que comenzó a hablar, cuando Jesús lo liberó de las cadenas del diablo. Así también lo hizo este joven, porque Jesús lo liberó de las pesadas cadenas de la muerte. Y el joven, imagínense, ¿qué serían sus primeras palabras? Ver a Jesús, ver a su mamá, ver como que, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué es toda esta gente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pensaría? Fíjense, este muchacho vuelve a la vida. Únicamente
si hubiera quedado en esa situación, le esperaba un largo sueño de la muerte. Esperando todos estos años hasta que Jesús venga. Pero ni siquiera su cuerpo ya sin vida tuvo que llegar al cementerio, porque Jesús le devuelve la vida y se lo regresó a su mamá. Muchos dicen que los hijos son de la vida, pero nuestros hijos son nuestros y es nuestro deber nosotros formarlos, educarlos, enseñarles cuál es la voluntad de Dios. Porque de Dios depende, ¿sí? Ellos pueden depositar su confianza en Él. Si Dios nos da la sabiduría que necesitamos. Miren, qué responsabilidad como papás tan grande tenemos, ¿verdad? Únicamente a Dios vamos a rendir cuenta por eso que le enseñamos a nuestros hijos. Fíjense cómo esta mamá, esta mujercita que había perdido todo, cómo logra recuperar así en un minuto lo más preciado, lo más valioso de su vida. Su hijo, porque un hijo lo es todo. Ustedes se pueden imaginar cómo esa carita desgastada, con grandes ojeras, quizás sus ojitos hinchados de llorar, deshidratada, ¿verdad? Imagínense ustedes el sufrimiento de esa mujer. Ahora, cuando ve a sus hijos y a su hijo y lo abraza y sabe que es de verdad, que está vivo, no ese cuerpo rígido y frío que colocaron ahí en ese ataúd. Ahora, abrazarlo, sentir su calor de nueva cuenta. ¡Qué experiencia tan maravillosa para esta mujer! La esperanza era lo único que tenía. Y ahora, esa esperanza puesta en las promesas de Dios, que le devuelve la felicidad y ese eterno agradecimiento de seguro a un Dios que tuvo compasión de ella. Ahora pues seguramente se envió por allá a ciertas personas, ¿verdad? Que fueran a avisar al cementerio que se cancelaba todo. ¿Cómo vivió esa mujer y ese muchacho y la misma gente? Porque dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y todos tuvieron miedo. Estaban asustados. Imagínense ustedes cómo regresó a Naín toda esa gente. Todos, absolutamente. El mismo muchacho, la mamá, toda la gente. ¿Cómo le irían a decir al que revisaba, al que lideraba ahí las cuestiones del lugar, si es que había alguien? ¿Dónde le iban a sepultar? Quizá en ese momento no solamente era un lugar diseñado para eso y no había nadie, como ahora, ¿verdad? Oigan, toda esta gente llegó con una actitud diferente, totalmente diferente a la que tenían cuando iban al cementerio. Fíjense ustedes de cuántas cosas y de cuántas experiencias pudieron hablar en ese regreso a la casa. Y puede ser que haya habido lágrimas, pero ahora eran de felicidad, de una alegría indescriptible, de abrazos, de besos, de gozo. Eso fue lo que acompañó de vuelta en todo el camino a esta gente y principalmente a la mamá con su hijo.
Pero sí estaban asustados porque el temor se apodera de toda esta gente. Presenciaron un milagro tan increíble. ¿Se dan cuenta que con Jesús esas experiencias, las más tristes y las más amargas de nuestras vidas, se convierten en dicha, se convierten en felicidad? La vida de esta mujer y la de su hijo y la del pueblo de Naín habían cambiado para siempre. Para siempre. Oigan, y hoy el Señor nos dice lo mismo que le dijo que a aquella mujer. No llores. Y no porque el dolor no exista. No, ¿saben por qué? Porque Jesús estuvo presente allá y está presente en nuestra vida también. Mi linda Sofía, sé que has perdido a tu esposo y sé que muchas más, a un esposo, a un hijo. O pudiera ser que no sean personas, que sea de cierta manera una relación, un sueño que querías cumplir, o que has perdido la paz, o que has perdido la fe. Permite que Dios toque tu féretro, eso que llevas a enterrar. Escucha la voz de tu Salvador llamándote por nombre, diciéndote: levántate. Entrégale tu tristeza, tu cansancio, tu silencio. Él es la resurrección y la vida, y aún hoy devuelve esperanza a los corazones quebrados. Iba mi alma en silencio y en soledad, con lágrimas marcando cada paso al andar. Llevaba mis sueños rumbo al final, pero Jesús me miró y todo empezó a cambiar. Sin pedirle nada, Él se acercó, tocó mi tristeza y mi llanto entendió. Su voz rompió la noche y el temor, cuando dijo: levántate, y la vida volvió. Donde había muerte, ahora hay canción. Mis manos vacías lleno de ilusión. Jesús interrumpió mi funeral y me devolvió la fe, la paz y algo más. Hoy camino a casa con gratitud. Mi historia ahora canta de su virtud. Si Él pudo hacerlo una vez allí, también puede hoy hacerlo en mí. Padre bueno, oh Señor que nos escuchas, tú Señor que ves nuestro dolor, nos ves aun cuando no tenemos fuerzas para hablar. Acércate, Señor, a nuestro camino de lágrimas.
Toca, Señor, lo que quizá hemos dado por perdido. Habla vida donde solo vemos muerte. Enséñanos a confiar cuando, Señor, no entendemos nada de lo que está pasando. Devuélvenos la esperanza, la fe, ese gozo de caminar contigo de regreso a casa. Y quédate con nosotros así, cada día, de nuestras actividades. Llena nuestros pensamientos de ti, Señor. Qué lindo es saber que escuchas esta oración, que a cada uno de nosotros nos tienes así bajo tus alas, sí, acurrucaditos, como dice nuestra Mary. Qué lugar tan cómodo, Señor, tan calientito se siente aquí. Afuera hay un frío tremendo. Muchos, como nuestros lindos amigos de Esperanza Viva, menos de 6 grados centígrados. Frío físico de verdad. Señor, pero nunca queremos sentirnos nosotros así desamparados. Has prometido estar con nosotros, hacer grandes cosas en nosotros. Ana Laura Piña González pide que algo maravilloso ocurra en su vida. Sí, Señor. Tú sabes, conoces su situación y tú puedes realizar cualquier tipo de milagro que ella desee. Tú eres el dador de la vida, Señor. Por eso, Padre bueno, te agradecemos desde ya por eso lindo que tú tienes, que está en tus planes para nosotros. Sabes, queremos también saludar a Elia Mancilla, abrazarla, que sepa que oramos por ella allá en Cárdenas, San Luis Potosí, en México. A su hijita Patricia Reinaga Mancilla, a su esposo David Reinaga. Bendíceles, Padre. Hazles más unidos que nunca. Que su familia, Señor, pueda ser bendecida por ti. Pedimos una petición especial, una bendición de tu parte para la prima Marisela Flores Gallardo, para su esposo Tarek Israel. Sí, esta familia con sus hijitos, con Yashua Israel Corona, con Ian Adair, la familia Corona Flores. Están allí mismito, en Puebla, en México. Los conoces, sabes quién son, sabes qué estudian, en dónde viven exactamente, lo que están pensando ahorita mismo. Lo conoces todo. A la tía de Mary, a la tía Petra Gallardo. Es la mamá de Marisela. A Francisco Flores, su hijo también. El otro primo, a Celestino Flores Gallardo, a su familia. En tus manos los depositamos, Señor. Tú nos haces en todas partes que formemos esta gran familia, Señor. A estas mujeres guerreras que oran. Lo hacen en inglés, pero para ti, Señor, no hay ningún problema. ¿Sabes? Queremos abrazarlas. A Talía Bousman, a su familia. A Raquel Navedo. A Susan Sucray. A sus familias, a Jessica, a Sasca, a Claribel Ojeda. En tus manos de amor a Nordia Candelaria.
a Petra Vidal, a Diana Bird. Cuídala, Señor. Mamás, esposas, hijas, tías, abuelitas que están aquí. A todas partes, Señor. A cualquier parte del mundo desde donde tú nos hayas traído. Muchas gracias, papá. A Aidecita desde Colombia, a Narcisa desde Loja, Ecuador, a Yadira. Le bendices en este día. A nuestra Zuli. Sí, Señor. A su papi y a su mami está visitándolos. Ponemos su vida, su salud en tus manos poderosas. Gracias, Señor. Qué lindo, qué bueno es ver a Rosita Arévalo por aquí. Sí. Está pidiéndonos que oremos por ella. Está haciendo todo lo de su parte, Señor. Pero tú haces seguramente lo más difícil de su vida. Nuestra Luby hermosa también pide por la salud de Ruth Ropa. Se puso malita desde anoche, Señor. Te la encomendamos. Por Karen Barragán, la hijita de nuestro Juan José. Sí, parece que ya el momento del parto ha llegado. Tú controlas todo. Tú eres el dueño de todo. Por eso te agradecemos, Padre. Porque entonces estamos confiados en ti, que conoces todo perfectamente. Conoces las peticiones que hay en los corazones de nuestros amigos hermosos. Los conoces, Señor. ¿Hemos creído alguna vez que venimos a darte noticias? No. Pero nosotros descansamos y tú nos dejas hacer eso. Nos invitas a hacerlo. Y sí, Señor, no solo es espiritualmente, es físico. Si venimos así hasta estresados, duros de nuestro cuello, cuando oramos, sentimos un descanso literal. Podemos ponernos más derechitos, sin dolor en el cuello, sin carga. Las preocupaciones te las dejamos aquí, porque estamos seguros que en todas partes donde estén siguiendo la sintonía en este momento, tú te haces presente con cada situación, por mínima que parezca. Señor, si tú estás al pendiente por cada hojita de algún árbol del bosque que cayó de su rama, lo sabes, lo conoces. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a saber todo de tus hijitos por los que Cristo Jesús dio su preciosa sangre? Lo más valioso, el Rey de Reyes, puso su vida por nosotros. ¿Estás al pendiente allí? Aunque nosotros de repente no veamos qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Por qué, Señor? Abre nuestros ojos, Padre. Que podamos ver tus bendiciones. Que podamos ver cómo tú nos has ayudado en otras situaciones, quizás hasta más difícil de la que estamos pasando. Te damos nuestro corazón, Señor. Te damos nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí, Señor, por tus ángeles. Nosotros podemos percibir tu presencia. Podemos darnos cuenta porque después de que oramos sentimos tu paz, tu gozo y eso anima nuestro corazón. Porque nos sentimos consolados, nos sentimos animados, bendecidos. Y
cuando venimos aquí todos reunidos, tú dedicas mayor atención, Señor. Nos convertimos en escenario de tu gracia. Oh, Señor, te deleitas en revelarnos tu gran poder, ese gran poder que transforma corazones. Porque nosotros, Señor, mira, entendemos, confesamos que estamos así como cautivos entre sentimientos, entre emociones. Y cuando nosotros hacemos eso, que estamos allí vacilando entre la esperanza, entre el temor, seguramente herimos el corazón de Jesús porque Él nos ha dado muchas pruebas así tan claritas del gran amor que nos tiene. Por eso afírmanos, Señor. Fortalécenos. Queremos tener una fe santa, así como es el amor de Jesús para nosotros. Tierno, pero firme. Y esa promesa que tú nos haces de que nos acompañarás siempre, queremos convertirla en una petición delante de ti. Que tú en todas partes, allá en Bogotá, sigas cuidando de Caro, de Fernando, de Nico, de Lucía, de Alice, de Andrea, de Sergio. Que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Que te obedezcamos, que obedezcamos tu palabra. Y Señor, cuando te obedecemos sentimos gozo y paz. Podemos ver constantemente tu poder. Señor, deseamos estar siempre así cerquita de ti. Y no solamente cuando te hablamos en oración, así como ahora, sino cuando estamos viajando, haciendo ejercicio, trabajando, cumpliendo con los deberes diarios, que pensemos en ti, que estemos conectaditos contigo. Gracias por ese hermoso privilegio que tenemos de entrar, de tener ese acceso libre por la sangre de Jesús hasta ti. Es una gran bendición que se nos concede, Señor, a nosotros. Qué bonito tiempo, Señor. Hoy hemos aprendido grandes lecciones y las vamos a guardar en nuestro corazón. Abrazamos una vez más a Sofía, que ha perdido a su esposo, y a todas las demás que han perdido a alguien en su familia. Y no sé qué es más triste, si las que tienen algún familiar perdido y no saben, no tienen razón de ellos. Ay, Señor, lo bonito que es que nos abrazas a todos, con tu amor, con tu cuidado. Gracias siempre, Señor. Muchas, muchas gracias. En el nombre sacrosanto, el único digno de alabanza, lo agradecemos. Amén. Amén, Señor.